un podcast de Cooperativa. Este es el podcast de Lo que queda del día, una presentación de cooperativapodcast.cl, otra forma de escuchar. Hola, soy Paula Molina, me acompaña Diego Lonconao en las grabaciones y este es un nuevo episodio de Lo que queda del día. Conversamos con el académico de la Universidad Católica, Eduardo Leiva, profesor de Ingeniería Hidráulica y Ambiental, respecto a la evolución del desastre en el norte chico, donde ya suman 11 las personas fallecidas y continúan miles aisladas a propósito de las precipitaciones y el tren de sistemas frontales. A ver, el evento yo creo que ha mostrado una evolución típica de los sistemas frontales que son relativamente intensivos, o sea, y que afectan a la zona central de Chile. Pero el problema que ha ocurrido en este sistema en particular es que ha tenido una magnitud que ha puesto en evidencia la vulnerabilidad que tiene nuestra infraestructura. Particularmente la cantidad total de lluvia ha sido demasiada y eso ha generado un fenómeno súper complejo y destructivo, básicamente, como desborde de cauce, erosión de estribo, básicamente las fundaciones de los puentes se han visto afectadas y toda la socavación de caminos, etcétera, los cortes de caminos que hemos visto. Particularmente estos eventos no son ajenos a Chile, o sea, nosotros, por ejemplo, siempre en la zona más hacia el norte, casi todos los años estamos expuestos a un fenómeno que es bien conocido en el país, que se llama el fenómeno del invierno boliviano, que básicamente son lluvias de corta intensidad y básicamente de corta duración y de alta intensidad que producen estos efectos donde se ve afectada seriamente la infraestructura. Y yo he visto que la evolución, si bien ha tenido algunas ventanas donde no ha llovido mucho, pero a la larga básicamente el efecto acumulativo ha sido bastante destructivo y es una suma de muchos procesos que han ocurrido de manera simultánea que han impactado esta misma infraestructura. Ya, pero considerando que las lluvias intensísimas de alguna manera funcionan como los gatillantes, ¿cuánto de lo que estamos viendo responde solamente a estas lluvias excepcionales? ¿Y cuánto tiene que ver con la forma en que se construye, con la forma en que se habita y también con la forma en que se ha enfrentado este temporal, este desastre? Es una pregunta un poco compleja porque básicamente estos eventos, si bien los eventos meteorológicos son el desencadenante de toda esta situación, la magnitud de los daños está fuertemente influenciada por las acciones humanas que han sido acumuladas durante mucho tiempo, muchas décadas, en donde hemos hecho planificación urbana en función de datos hidrológicos o registros históricos que a lo mejor no son del todo adecuados para la planificación actual. Hay condiciones actuales que han cambiado, hay eventos de cambio climático, hay sectores donde la expansión urbana ha ocupado zonas inundables, se han intervenido cauces, se ha reducido la capacidad de infiltración del suelo por la impermeabilización, etcétera. Y todas esas son acciones humanas que se ven evidenciadas básicamente por este evento de extremo particularmente. Entonces, lo que se proyecta a largo plazo es que esto no es solamente un aspecto meteorológico, sino que es un aspecto multifactorial que ha involucrado tanto acciones antropogénicas, o sea, acciones humanas, como efectos climáticos, por así decirlo. Ya, o sea, aquí hay una combinación de distintos factores y la emergencia todavía está en desarrollo. Pero ¿de qué manera se podría abordar lo que está ocurriendo para evitar que vuelva a generarse un efecto similar a propósito de nuevos eventos climáticos, meteorológicos que eventualmente se van a repetir, ¿no? ¿Qué medidas, si uno pensara en el futuro, qué medidas serían prioritarias para evitar un nuevo desastre como el que estamos viviendo? Yo creo que una de las medidas centrales en función de este evento extremo es considerar que el cambio climático básicamente puede producir este tipo de situaciones. No solamente planifiquemos en función de datos hidrológicos históricos, sino que también consideremos la variable del cambio climático que puede incrementar la frecuencia e intensidad de estos eventos extremos. Cada vez pueden ser más comunes estos eventos. El problema está en que particularmente la zona centro-norte del país estuvo expuesta a muchos años de sequía, casi 14 años de una mega sequía bastante crítica, en donde básicamente, por ejemplo, una de las regiones más afectadas por este evento ha sido la región de Coquimbo. La región de Coquimbo es una de las regiones que fue más fuertemente golpeada por la escasez hídrica durante la última década.
y básicamente la gente que vivía en esa región consideraba que cuando llovía eran eventos, en vez de decir de mal tiempo, eran eventos de buen tiempo. Lo que resulta paradójico en el escenario actual, donde el evento de inundación ha generado efectos catastróficos. Lo que debería ser una prioridad, pensando en el futuro, es incorporar el riesgo hidrológico como un criterio central de planificación territorial. Actualizar, por ejemplo, los mapas de inundación y remoción en masa, utilizando información hidrológica y climática reciente, evitar urbanizaciones e infraestructura crítica en zonas de alto riesgo, proteger y recuperar planicie, aumentar la redundancia de la conectividad, evitando básicamente depender de una única fuente de transporte, por ejemplo, caminos o localidades específicas. Aumentar la disponibilidad para que la gente no quede aislada ante estos eventos y fortalecer básicamente el monitoreo hidrometeorológico para tener alertas tempranas. Este evento fue anticipado con harto tiempo y aún así generó efectos catastróficos a lo largo del país. ¿Habría alguna posibilidad de evitar, disminuir, por ejemplo, el aislamiento? Son 100.000 personas aisladas en la región de Coquimbo, ¿no? Y lo hemos dicho en cooperativa, las quebradas no se pueden mover, pero las personas sí se pueden mover. ¿De qué manera se podría haber, por ejemplo, abordado mejor, y si existía alguna posibilidad de evitar que estas personas quedaran aisladas, como lo están todavía? En algunos puntos, por ejemplo, una de las cosas que debe ser urgente es actualizar los mapas de inundación. O sea, tener claro cuáles zonas son inundables. Mucho tiempo, por ejemplo, en ciertas zonas, por ejemplo, en la región de Coquimbo no llovía, entonces básicamente se tendió a establecer que en ciertas zonas no eran inundables, porque hace mucho tiempo no se habían inundado. Pero eso no implica que ante un evento extremo no se transformen en zonas inundadas y produzcan aislamiento. Uno de los aspectos importantes es que a través de estos mismos mapas de inundación uno pudiera reubicar a ciertas zonas o, por otro lado, establecer lo que se dice como redundancia de conectividad, o sea, aumentar los caminos y zonas para que esas zonas no queden eventualmente aisladas. Ya, y eso es probablemente parte de lo que haya que considerar. Entonces, queda claro de sus palabras, profesor, que una cuestión es redundancia. No puede existir una vía de conectividad. No se puede pensar tampoco que los fenómenos por aislados o poco frecuentes no se vayan a repetir. Es necesario tener un mapa de inundación. Es necesario considerar cuáles son hoy los fenómenos climáticos más extremos a propósito, o fenómenos meteorológicos más extremos acá a propósito del cambio climático. Y eso será necesario para efectivamente tratar de evitar situaciones como las que estamos viviendo. Ya son 11 las personas fallecidas y, como decíamos en el último reporte, más de 100.000 personas aisladas. Muchísimas gracias por los minutos nuevamente con Radio Cooperativa. Muchas gracias, Paula. Muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias. Chao, Eduardo chao. Leiva, profesor de Ingeniería Hidráulica y Ambiental de la Universidad Católica en Cooperativa. Estás escuchando el podcast de Lo que queda del día, una presentación de cooperativapodcast.cl. ¿Y sabías qué? Hasta 5 tacitas de café pueden ser seguras para la salud. O por lo menos es lo que dice una declaración científica de la American Heart Association recién publicada, y apunta a que esa cantidad de café es segura para la mayoría de la población adulta. De acuerdo a esta revisión que hicieron, el consumo de café con cafeína se asocia incluso con menor riesgo de enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares, insuficiencia cardíaca y diabetes tipo 2. Pero ojo, la mayor parte de la evidencia sobre estos beneficios solo se ha observado. No hay una relación probada de causa y efecto, pero se ha observado aquello. El consumo alto de cafeína, especialmente en algunas bebidas energéticas, ojo, sí se está asociando con un mayor riesgo de hipertensión y alteraciones del ritmo cardíaco, aunque se necesita todavía más información para entender efectivamente cómo la cafeína afecta al sistema cardiovascular y por qué sus efectos son distintos entre diferentes personas. Pero en general, para la población sana, es seguro tomar más de una taza de café al día. Y eso también es parte de lo que queda del día. Aquí termina el podcast de Lo que queda del día.
Lo escuchas en vivo, de lunes a viernes, desde las 5 de la tarde, en Radio Cooperativa y todos los días en cooperativapodcast.cl.